Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más. A través de este video queremos acercarnos ahí a tu casa, ahí donde estés, cuando mires este mensaje que vamos a compartir hoy. Queremos que sea de gran bendición para ti. Es la palabra que hemos compartido aquí en la iglesia y tratamos de subirla hoy al canal de la iglesia de YouTube del Centro Cristiano Emanuel, versículos de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, acerca de la historia de Jesús cuando caminó sobre el mar. Amén. Vamos a leer, dice así: Jesús anda sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Muy bien, la palabra de Dios hoy tiene que ver justamente de caminar por fe, porque Jesús siempre va a estar ahí. Camina por fe, Jesús siempre estará ahí. Lo primero que vemos y debemos de tener en claro y tener presente nosotros es que Jesús es el modelo a seguir. Y fíjense que lo primero que Jesús hace es apartarse a orar. Ahora bien, cuando Jesús se aparta a orar, dice la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo salir a los discípulos sobre la barca y envió a estos discípulos al otro lado. Y dice que entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar. Ahora, cuando habla de despedir a la multitud, uno va un poquito más atrás, en el mismo capítulo 14 de Mateo, y vemos la multiplicación de los panes y de los peces. Dice que Jesús le dio de comer a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Dice que eran muchísimas personas. Y en ese momento hizo un gran milagro. Multiplicó 5 panes y 2 peces, de tal manera que muchos comieron y sobró alimento. Hubo un milagro tremendo, un milagro poderosísimo. Pero Jesús nos muestra esto. No dependía de los resultados, ni tampoco se apoyaba en los resultados para seguir adelante o para afianzar su fe. Si bien es cierto que es lindo ver a Dios obrar y operar, pero él dependía 100% del Padre. Dice que despidió a la multitud y no se quedó con eso y no se fue con eso de decir: Dios me está respaldando, vamos al otro lado, voy con ustedes, vamos a hacer la obra de Dios. No, él no dependía de los resultados y dice que se apartó a estar con Dios, a estar en comunión con Dios, a pasar tiempo con el Señor. Así que lo primero que aprendemos es que necesitamos tiempo con Dios para tener una vida de fe. Para caminar por fe necesito tiempo con Dios. Lo segundo es que la historia dice que los discípulos iban al mar, ya estaban bastante adentrados en el mar, y dice que la tormenta se levantó. Dice que cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo, estoy leyendo un poquito más abajo, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Era un viento que era contrario, un viento que estaba en contra de ellos. Por supuesto, si hoy lo traemos al tiempo, ¿quién nos hace la contra? Es el enemigo.
El enemigo levanta problemas, levanta toda clase de situación para frenar tu fe, para detenerte, para detener tu avance, para que no prediques, para que no creas, para que desistas de seguir al Señor, para que te apartes de la iglesia, de la casa de Dios y digas, bueno, no hay ningún cambio en la iglesia, total, es lo mismo estar afuera de la iglesia que estar dentro. No es así, por supuesto, no es así. Nada tiene que ver. Sí, son engaños del enemigo. El viento les era contrario, es decir, que se levantó una tormenta, dice, y el viento les era contrario. Fíjense que estando en medio de la tormenta, Jesús viene caminando sobre las aguas. Ellos pensaron que era un fantasma al verlo, por supuesto, se turbaron, tuvieron miedo. Pero lo que vemos también aquí es que en medio de la tormenta estaban los discípulos en la barca y estaba también Jesús en el mar. Todos se encuentran en la misma situación. Podemos ver que Jesús y los discípulos se encontraban en la misma situación. Jesús aparece caminando sobre el mar. Jesús caminaba sobre los problemas. Los discípulos se encuentran en la barca sobre el mar. Es decir, Jesús caminaba sobre los problemas, los discípulos se apoyaban en la barca para estar sobre los problemas. Por así decirlo, el mar es símbolo de problemas. Digamos, al ser el viento contrario a ellos, Jesús vemos que Él vivía en comunión con el Padre, no dependía de los resultados, y esa comunión lo llevaba a hacer cosas gloriosas, actos de fe tremendos como caminar sobre las aguas. Los discípulos estuvieron con Jesús, vieron multiplicarse los panes y los peces en sus manos, vieron el milagro, ellos fueron parte de esa obra que Jesús realizó. Pero cuando estuvieron en el mar en medio de problemas, estando en la barca tenían miedo, pero en cierta manera le daba seguridad. Ni por asomo se les pasaba por la cabeza salir de la barca. Ambos estaban en medio del problema. Jesús y los discípulos estaban en el mar enfrentando un viento que les era contrario. Ambos estaban enfrentando una situación adversa. Y hoy también enfrentamos situaciones adversas. Está quien la enfrenta de la mano del Señor con fe y quien la enfrenta apoyándose en la barca. Y hoy Dios te está animando, quiere animarte a salir de la barca y creer que Jesús, aunque tal vez la situación sea difícil, va a sostenerte siempre. La fe de Jesús. Fíjense que uno está caminando por fe, Jesús, los demás caminaban sostenidos en su sabiduría, en su prudencia. Por eso es importante que entendamos que hay una decisión que debemos de tomar, y esa decisión debe ser una decisión de fe. Es verdad que muchas veces uno toma decisiones por fe y no ve resultados. Dice, yo he creído en Dios, yo hice cosas, dejé cosas por Dios, pero no vi ningún resultado y terminé alejándome del Señor. Pero hay una cosa muy importante y un detalle no menor. Es el siguiente. Dice que cuando Jesús vino a ellos dieron voces y gritaron en su fantasma, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Fíjense que hay algo muy importante. Jesús, una cosa que hace es inspirarnos a tener fe. Él vino en medio del problema. Y Pedro salió de la barca cuando Jesús le dijo, ven. Él no se empecinó por querer salir, él no tomó decisiones humanas, apoyándose en una fe humana y decidió salir de la barca, sino que él clamó y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo salga. Y hubo una respuesta de Jesús, ese rema de Dios, diciendo, ven. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber y entender si para tomar decisiones de fe? La mejor manera de hacerlo es, como dije al principio, teniendo comunión, no dependiendo de resultados pasados, sino teniendo comunión íntima con el Padre, derramando nuestro corazón en su presencia. Vamos a hacernos sensibles a su voz y vamos a poder escuchar su voz cuando tengamos que actuar por fe. Fíjense que Pedro sale de la barca, da unos pasos en el agua y viendo los problemas, viendo el viento, se hunde y se comenzó a ahogar. Pero clamó y Jesús le extendió la mano y lo sacó. Por supuesto, le dice el Señor, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, no dudes. Pero fíjense que fue el único que se animó a salir de la barca. Y hoy tal vez muchos no se animan,
porque no están acostumbrados a oír la voz de Dios. O cuando toman decisiones humanamente hablando, desde el punto de vista humano, decisiones de fe, como están basados en su propia prudencia, en su propia opinión, en su humanidad, terminan fracasando y no hay resultados. Y eso termina frustrando nuestras vidas. Mucha gente se termina alejando de Dios porque dice: yo no tengo respuesta, Dios no me respondió, yo hice esto por fe, yo hice aquello por fe, pero fue algo mío. Nunca estuve en comunión. Así que recuerda, primero, comunión, como Jesús. No depender de resultados para actuar por fe. Para ir más allá, necesitas tener comunión con Dios. Después, segundo, necesitas saber que en medio de los problemas va a estar Jesús y vas a tener que salir de la seguridad humana y actuar por fe, caminar sobre las aguas. Y a veces, o muchas veces, te vas a hundir, pero va a estar Jesús por ese acto de fe que vas a hacer. Él va a estar ahí para sostenerte, para tomarte de la mano y levantarte y seguir adelante. Fíjense que al momento Jesús extendió la mano, dice, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjate que el viento se calmó recién cuando ellos dos subieron a la barca. Había un hombre con una fe genuina, era Jesús. Y Jesús inspira fe. Y solo de los 12, uno solo se atrevió a creerle a Jesús y caminar por el agua. Pero cuando le creyó, humanamente viendo y hablando, uno vio que se hundió, pero caminó. El tema era salir de la barca. Porque cuando salió de la barca, la confianza era que aún si él comenzaba a hundirse, Jesús estaba ahí. Su voz le había dicho que él iba a estar siempre y se lo demostró. Porque salió, caminó, se hundió y Jesús lo tomó. Y cuando juntos regresaron a la barca, los problemas se calmaron, el viento se calmó. Y solamente a través de aquellos hombres de fe que saben que aún tomando decisiones, porque estuvieron en comunión e intimidad, toman decisiones que nadie va a aprobar, que ningún hombre va a estar de acuerdo, que nadie en su sano juicio tomaría, pero tú lo haces porque sabes que es Dios. Te van a ver a veces ahogarte, pero ahí va a estar Jesús. Y cuando te levantes, de ser un solo hombre que tenía fe, pasaron a ser dos hombres llenos de fe, Jesús y Pedro, los que llegaron a la barca. Y cuando ellos entraron en la barca, fue recién ahí que el tiempo se calmó, que el viento y aquel que les hacía la contra se detuvo. Y solamente cuando te atrevas a creer en Jesús, a salir de la barca y a tomarte de su mano, vas a ver cambios grandes. Vas a detener las obras del enemigo, vas a detener y a deshacer la oposición de Satanás. Vas a calmar los problemas, vas a llevar esperanza, vas a llevar tranquilidad, vas a llevar sobre todo vida eterna. Él volvió a la barca con Jesús y cuando entraron ellos dos, todo se calmó y en la barca hubo tranquilidad. Tú vas a llevar a aquellos que necesitan esperanza, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza viva que solamente en la persona de Jesús encontramos. Así que primero recuerda, comunión con Dios. Segundo, esa comunión te animará o te ayudará a salir de la barca y saber que aunque te ahogues, va a estar su mano para sostenerte. Y de su mano vas a traer la calma, vas a deshacer la oposición del enemigo. Y tercero, las personas reconocerán que Jesús está contigo. Fíjense que al final dice: y terminada la travesía, terminado ese tiempo en el mar, vinieron a tierra de Genesaret. Y cuando lo oyeron todo, dice, mandaron a avisarle a los demás vecinos en otros lugares, en ese territorio, que vinieran porque estaba Jesús. Y dice que tan solo rogaban que le dejase tocar el manto, el borde de su manto, para ser sanos. Y dice que solamente le rogaban: déjanos tocar el borde de tu manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora Jesús no está aquí, pero está a través de ti, a través de mí, a través de aquellos que creen en Jesús, que creen en Él, que tienen fe en Él. Y va a ser esa obra poderosa. Va a ser esa obra donde la gente va a recibir sanidad, va a recibir restauración. Las familias van a ser restauradas, los corazones van a ser sanos, los cuerpos van a ser sanos. Hoy Dios va a restaurar tu vida. Las puertas de trabajo que no se abren se van a abrir. Hoy mismo en la iglesia, personas que vinieron sin trabajo, esto fue reciente, y terminando la reunión, Dios trayendo una palabra de fe que puertas se iban a abrir para que llevemos su presencia. Los teléfonos sonaban, o un teléfono sonó, y eran ya llamándolos para decirles que tenían trabajo. Y era un día domingo donde nadie te llama, Dios estaba respondiendo ya, terminando la reunión. Por eso cuando hay fe, Dios restaura. Una persona que vino totalmente desahuciada, vino destruida, y Dios entró con lágrimas de dolor y salió con lágrimas de alegría. Ese es el Jesús en el que creemos. Hoy pasó en la reunión y sé que va a pasar en tu vida también. Llegaron a la otra orilla, dice la palabra.
Tú llegarás a la otra orilla también. Después de la oposición, de los problemas, tú llegarás lleno de fe, lleno de la presencia de Dios. Llegarás donde Dios te estaba guiando. Llegarás a ese lugar donde Dios te ha guiado. Todos los que tocaron a Jesús, su manto fueron sanos. Llevarás la presencia de Dios y todos los que se acerquen a Jesús serán sanos, serán salvos sobre todo, serán libres y Dios abrirá grandes puertas. Amén. Así que recuerda, camina por fe, Jesús siempre estará ahí contigo. Quiero orar en esta mañana para decirle, Señor, yo hoy quiero abrir mi corazón. Quiero, Señor, no depender de resultados, sino de mi comunión contigo. Para oír tu voz y tomar esa decisión por fe que tengo que tomar. Toma esa decisión por fe. Enciérrate con el Señor y espera su voz y Él te va a guiar. Y vas a ver que vas a ser aquel que va a deshacer las tinieblas, aquel que va a llevar paz en medio de la tormenta, que va a llevar la calma en medio del caos. Y vas a llegar a tu lugar y donde llegues vas a llevar la presencia de Jesús y van a empezar a ser sanos. Muchas personas van a ser sanos por tu oración, por tu fe en Jesucristo. Van a ser sanos porque van a creer en Jesús, porque se van a acercar a Él. Amén. Pero hoy quiero orar en esta mañana, quiero orar hoy para que Dios te bendiga, te aumente la fe y puedas ser un instrumento de Dios. Y si hay necesidad en tu vida, trabajo, una necesidad física, un problema físico, vamos a creer que Dios va a hacer la obra en ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Oro, Padre, para que todo aquel que no te conoce hoy abra su corazón y lo entregue a ti. Te pide perdón por los pecados, reciba tu perdón y salvación. Que Él sea, Señor, un hijo tuyo. Oro, Señor, para que la fe no falte. Aumenta la fe de aquellos que no la tienen, Padre. Aquellos que dudaban, Padre, o que tal vez han tomado decisiones humanas y han errado, Señor, al creer que era fe, que vuelvan a tener comunión contigo, Padre. Recupera esa comunión con Dios. Vas a oír la voz de Dios, vas a comenzar a oír su voz en tu corazón y vas a tomar decisiones por fe. Antes dudabas en tu corazón y en tu mente tenías certeza. Ahora va a ser al revés. Tal vez tu mente dude, pero en tu corazón habrá certeza. Y vas a seguir esa certeza que hay en tu corazón, que es la voz del Espíritu Santo, hablándole a tu espíritu de que eres hijo de Dios y que Él está contigo. Y vas a actuar por fe. Vas a ver la mano de Dios sostenerte, levantarte. Vas a llevar calma. Vas a llevar paz en medio de las tormentas. Y vas a llevar la presencia del Señor para que muchos sean sanos, salvos, libres. Señor, oro en esta mañana también para que sean sanos aquellos que están escuchando esta palabra ahora, reciban sanidad completa, recibe sanidad completa, libertad en el nombre de Jesús, libertad en el alma, libertad física, todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera, todo espíritu de opresión se va, todo espíritu de depresión fuera en el nombre de Jesús, toda angustia ahora, todo sentimiento de soledad se va ahora. Deshacemos la brujería, la hechicería, el curanderismo en el nombre de Jesús. Toda nueva era la cancelamos. Reiki, yoga, que sean cancelados ahora, desechos. Sé libre de todas estas ataduras en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe sanidad física. Los dolores se van ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Y Señor, que nuestra fe crezca aún más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cree en Jesús. Camina por fe, que Jesús siempre estará ahí. Amén. Dios te bendiga. Te dejamos los anuncios. Tenemos aquí los días sábado 19:30 reuniones aquí en el Centro Cristiano Manuel, en la ciudad de Durazno. Zorrilla 623, la dirección, si quieres visitarnos los días sábado 19:30 y los domingos 10:30 horas. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios, para alabar a Dios, para adorarle y ver la mano de Dios también obrar en nosotros y a través de nosotros. Así que si quieres visitarnos, eres bienvenido. Te animamos a asistir a las reuniones. Te bendecimos. Hasta la próxima. Chao, chao.